Buenas noches. Para concluir este simposio, llegamos a la cuarta y última semana, este es el último día, denominado WINSBAT Plus, un simposio desarrollado para el conocimiento y mejora del manejo de la vía aérea difícil con respecto a COVID-19. Y en esta última y cuarta semana hemos hecho un plus, que es con temas respecto pues a COVID-19, por lo cual el enlace fue abierto pues para muchas personas, que la idea es compartir el conocimiento. Pues. Esta noche tengo un gusto, un gran agrado presentar a un amigo, realmente un amigo, el doctor Jorge Zambrano. Él es neumólogo broncoscopista por la Universidad de Buenos Aires, broncoscopista que pertenece pues a la misma sociedad argentina de este gremio. Es especialista en rehabilitación respiratoria por la Universidad San Martín, también de ventilación no invasiva en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Y pues desarrolla sus actividades en la clínica Keniel Policentro, como lo pueden ver aquí en la ciudad de Guayaquil. Es un médico también deportólogo, Jorgito, si no me equivoco, también no lo tengo aquí en la mano en tu currículum. Oh, perdón, lo acabo de ver en tu presentación. Bueno, quiero agradecerte de antemano tu participación, tu tiempo, y sin más te dejo a cargo del auditorio estudio. Bueno, buenas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ir un poco rápido, sé que están cansados, la mayoría entiendo que muchos son intensivistas o son médicos que se dedican a la parte intensiva, parte de la medicina que a mí en algún momento también me apasionó, pero luego tocó continuar, dar un paso y dedicarme a otra cosa, ¿no? Yo voy a hablar sobre, más allá del respirador, en cambio voy a hablar sobre la recuperación y rehabilitación después del COVID, ¿sí? Entendemos que es muy importante la terapia intensiva, pero muchas veces nos estamos olvidando de qué pasa con estos pacientes que se recuperan, todos los problemas que conllevan después cuando estos pacientes hay que rehabilitarlos, ¿no? Bueno, uno considera que cuando el paciente sale del hospital está recuperado, y en gran parte eso es así porque el paciente se salvó, sobrevivió y no se va a morir. Pero para algunas personas este es un proceso muy rápido, la recuperación puede ser muy rápido, pero para otros esta recuperación después de la externación lleva mucho tiempo y tardan mucho en volver a estar bien. Y es ahí donde entran una serie de especialistas que tienen que ayudar al paciente que otra vez esté al 100%, ¿no? Es así que apenas surgió la pandemia, en centros avanzados en Italia se desarrollaron las unidades de cuidados postagudos, ¿sí? Que eran unidades que estaban destinadas, una vez que el paciente salía de terapia intensiva, iban a una de estas unidades y se trataba de seguir la recuperación. Eran terapias intermedias, ¿no? Donde había infectólogos, neumólogos, neurólogos, gastroenterólogos, reumatólogos, en fin, una serie de especialistas que se encargaban de la recuperación posterior a la UTI de estos pacientes. Es así que para esta fecha, cuando empezó todo esto, el mes de marzo, en el hospital que yo me desempeñaba en ese momento en Argentina, como jefe instructor de residentes, me otorgan la tarea de, bueno, armar el consultorio de seguimiento de los pacientes recuperados, ¿sí? Entonces creamos el consultorio post-COVID-19 del Hospital Fernández. Estaba conformado por neumología, en este caso era yo, un cardiólogo y kinesiología. Entiéndase kinesiología como licenciado o licenciada en terapia respiratoria, ¿sí? Un especialista en rehabilitación cardiorrespiratoria. Había pocos datos concluyentes sobre las secuelas respiratorias a largo plazo, así que nuestro objetivo era ver cómo quedaban estos pacientes, hacerle un seguimiento oportuno e identificar cuáles eran las secuelas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta que se habla mucho de la secuela de la fibrosis post-COVID, ¿sí? Hay algunos marcadores inflamatorios similares a los que se encuentran en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, como elevación del factor de necrosis tumoral alfa, aumento de la EKE2, aumento de los factores de crecimiento TGF-beta1 y factores de crecimiento plaquetarios. Estos factores de crecimiento también quedan activados en los pacientes que cursan COVID-19. Generalmente quedan activados en pacientes que cursan con alguna enfermedad viral severa, ¿no?
Y por eso se dice que estos pacientes a largo plazo se pueden llegar a comportar como un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Esto al momento no está comprobado, son solamente teorías. Y en base a esto nosotros, bueno, creamos este consultorio de seguimiento para ver qué pasaba, ¿no? Para saber cómo se hace el seguimiento, esto ustedes ya lo saben, ya lo tienen en recontra claro, pero para saber qué seguimiento se le hace a los pacientes, rápidamente tenemos que saber que la enfermedad cursa con infecciones respiratorias altas de un síndrome de vías aéreas superiores, neumonías leves, moderadas y graves, y los pacientes que tienen otras complicaciones, como tromboembolismo pulmonar, daño alveolar difuso, engrosamientos pleurales, atelectasias neumotoras y neumomiastino. En base a esas lesiones uno va a hacer el seguimiento. En cuanto a los patrones tomográficos, ya lo sabemos, acabamos de ver una clase sobre todos los patrones tomográficos del COVID, no hay para qué detenernos en esto, sabemos que hay engrosamiento en virus mirilado, engrosamiento intersticial, crazy paving, neumonía organizada, nódulos pulmonares, y en fin, todo lo que ya conocemos. De acuerdo a esto, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax plantea un seguimiento, ¿no? Entonces, los pacientes que tuvieron enfermedades de las vías respiratorias altas, ellos plantean que tienen que tener un control de radiografía a los 2 o 3 meses. La realidad es que nosotros somos más fanáticos de pedir tomografía, ya vamos a ver un poco más adelante. Después, si la radiografía es normal, pedimos espirometría a los 3 y 6 meses. Si la radiografía es patológica, uno va a ver si pide o no angiotac. Y todos estos pacientes se les pide además un estudio funcional respiratorio, que es una espirometría, puede ser con volúmenes pulmonares y DLCO, además un ecocardiograma y algún test de esfuerzo. En este caso puede ser un test sencillo, que es el test de marcha de 6 minutos. Y además el laboratorio. Después los pacientes, si tuvieron una neumonía leve o moderada o grave, cambia el seguimiento, ¿sí? Esto de acuerdo a esta sociedad, ¿sí? En la primera visita se pide radiografía, si fue grave se pide directamente tomografía y va siguiendo todo un algoritmo de seguimiento de estos pacientes. Nosotros entendemos que muchas veces es difícil estar catalogando el paciente si fue leve, moderado, grave, si requirió alto flujo. A veces en la rapidez de las camas, las epicrisis quizás no son tan explícitas como uno quisiera. Entonces, nosotros acá en nuestro hospital, esto es lo que nos pasó a nosotros, los pacientes se iban con una epicrisis muy corta, no sabíamos si estuvo cuántos días con alto flujo, no sabíamos si tuvo máscara de reservorio, sí sabíamos los que estuvieron ventilados, pero nos quedaba la duda con los otros pacientes. Y para hacer la clasificación esta de seguimiento se nos complicaba. Entonces nosotros hicimos este algoritmo en el cual pacientes que venían de sala general o que habían estado en sala general o que habían estado en la unidad de soporte de ventilación no invasiva, se los controlaba a los 15 días, al igual que los pacientes que habían estado en terapia intensiva y habían pasado por la terapia posaguda, ¿no? Estos pacientes se los controlaba a los 15 días en el consultorio, se le hacía un control clínico que incluía ocultación, saturación, ver frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y le pedíamos un laboratorio. El laboratorio estaba destinado a pedir marcadores inflamatorios, queríamos saber cómo estaban esos marcadores inflamatorios, pediríamos dímero D, troponinas y NT-proBNP, ¿sí? Para ver cómo estaban sus cavidades derechas, ya que no podíamos tener muchas veces el ecocardiograma rápidamente. Estos pacientes, después del consultorio de neumo, pasaban al consultorio de cardio, y en cardio se les hacía un electrocardiograma, y si se podía, se les hacía un ecocardiograma, ¿no? Después, una vez que teníamos el resultado del dímero D, nosotros a los pacientes esto es arbitrariamente, los pacientes que persistían con un dímero D elevado, le pedíamos un angiotac versus un centello, ventilación, perfusión y ecocardiograma. Los que tenían el dímero D normal seguían el seguimiento y se le hacía un próximo control a los 6 meses, ¿sí? A los 3 meses, perdón. Se les hacía a los 3 meses una espirometría, un test de marcha y un cuestionario de calidad de vida. Y después, los pacientes que tenían todavía alteraciones, se les hacía un próximo control a los 6 y a los 12 meses. Entonces, ¿los estudios de seguimiento en pacientes recuperados por COVID son necesarios? Y sí. El pulmón es el sitio principal de infección por el SARS-CoV-2, entonces tenemos que saber cómo queda ese pulmón, con qué secuelas pulmonares queda. Se desconoce a largo plazo cómo va a quedar estos pacientes, ya empiezan a haber algunos datos que todavía no son concluyentes.
Y por lo tanto es necesario hacer un seguimiento de estos pacientes recuperados para hacer unas evaluaciones integrales, detectar algún tipo de patología, ver el estado psicológico de estos pacientes también es importante, además del aspecto físico y social, ¿no? Por otro lado, ¿por qué nosotros incluimos en este consultorio de seguimiento a un cardiólogo? Porque ya sabemos que los problemas cardiovasculares son muy frecuentes en estos pacientes. No me voy a meter a hablar de la fisiopatología de esto, pero ya sabemos que la hipoxemia puede producir ruptura de la placa, esto a su vez puede producir un infarto, a su vez todas las interleuquinas pueden producir miocarditis, esta miocarditis puede producir arritmias, en fin. Y además hay ciertos pacientes de cierta edad que además de tener una enfermedad per se por el COVID cardiovascular, ya tenían previamente alguna comorbilidad, ¿sí? Como un infarto previo, insuficiencia cardíaca previa, arritmias previas, y entonces es importante evaluar siempre la parte cardiovascular, ¿sí? Y más adelante les voy a mostrar por qué para nosotros es importante ver la parte cardiovascular, porque todos los pacientes que van a rehabilitación, de acuerdo a cómo está ese corazón, yo lo rehabilito. Yo no puedo mandar a un paciente a rehabilitar a una máxima intensidad si tiene una arritmia por ahí dando vuelta, ¿no? Y bueno, este es un artículo interesante que haciendo esta revisión encontré que también algo que nos va a tocar investigar, quizás un poco más a los clínicos, los neumólogos también hacemos un poco de enfermedades autoinmunes, pero todas las que están destinadas al pulmón. Y es esto de la cola de cometa de las enfermedades autoinmunes que va a quedar después de la pandemia, ¿no? Ya hay algunos casos por ahí de conocidos que tienen, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo y que no la tenían previo al COVID. Bueno, como para no solamente estar mostrando estas teorías, bueno, este es un caso clínico real, un paciente de 38 años que fue internado por neumonía moderada por COVID-19. Este es un paciente del hospital de Argentina donde yo estaba. Este paciente estuvo con requerimientos de oxígeno de máscara de reservorio, no tenía antecedentes personales. Durante la intervención presentó elevación de enzimas cardíacas y tenía un electrocardiograma normal. Después a los 15 días yo lo veo, este paciente ya de alta. Él referió un dolor precordial inespecífico, taquicardia en reposo, enzimas cardíacas negativas. El electro era normal y tenía un laboratorio normal. Sin embargo, en este momento había salido un artículo alemán, había salido que hablaba de que casi el 90% de los pacientes que eran dados de alta, que incluso tenían cuadros leves a moderados, tenían miocarditis, entonces en ese momento andaba atrás de la miocarditis. Después no la encontré más, pero este paciente se le hizo una cardioresonancia. Yo no sé mucho de imágenes cardiológicas, pero acá lo que me decía el imagenólogo es que esta área que se ve es no sé si se ve mi puntero. Sí, se puede ver puntero, Jorge. Bueno, en esta segunda imagen, esta área del ventrículo izquierdo, justo aquí, que se ve media difuminada, bueno, eso era compatible con una miocarditis. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen miocarditis yo no los puedo rehabilitar como rehabilitaría a un paciente que no tiene una miocarditis. El paciente que tiene miocarditis, si yo lo rehabilito muy fuerte o le pongo actividad física muy fuerte, puede hacerme una muerte súbita, por ejemplo, ¿no? Después nosotros seguimos buscando miocarditis y después no encontramos más miocarditis. Quizás, no sé, la población era diferente. También teníamos un tema que no le pudimos hacer cardioresonancia a todos los pacientes porque era muy costosa. Para el trabajo de investigación que estábamos haciendo no teníamos financiamiento, entonces no podíamos hacerla a todos. Bueno, ese es otro caso clínico, un paciente de 45 años, diabético, estuvo internado el 11 de junio del 2020 por 9 días. Este era de los primeros, o sea, para nosotros de los primeros casos. Nosotros al principio internábamos todo, era un hospital muy grande con muchas camas, entonces se internaban hasta los leves. Como pueden ver, tenía malestar general, odinofagia, anosmia, diarrea, radiografía normal. Un paciente que en la actualidad no se hubiera internado en ningún lado. Función renal normal y electrocardiograma normal. Post alta le pido un dímero D, tenía 600, siguiendo el algoritmo de seguimiento.
Le hago un test de marcha que caminaba 450 metros, no desaturaba, pero refería un dolor inespecífico precordial al terminar la prueba. Tenía una frecuencia cardíaca de 120 y tenía una espirometría normal. ¿Sí? Le pedí una tomografía, siguiendo el protocolo de seguimiento, una tomografía bastante normal, bastante decente, un paciente recuperado, áreas de vidrio esmerilado involutivo, que su enfermedad estaba cediendo. Se la pedí con contraste, porque yo en este momento andaba detrás del TEP post-alta. El contraste es normal, se ve que las arterias pulmonares se tiñen bien y no había un trombo. Pero además, como nosotros tenemos centello de ventilación-perfusión, le pedí un centello, ¿sí? Porque después, hablando con los radiólogos, ellos me explicaban que el contraste que se le da a los pacientes en un angiotac solamente llega hasta los troncos principales. Y como todos sabemos, la enfermedad de COVID produce microtrombos, que son más en las periferias. ¿Ah? Entonces tenía 600 de dímero de al alta, tenía un protocolo para TEP normal, pero tenía un centello que, si podemos ver, tenemos todas estas áreas de hipoperfusión. Yo tampoco sé ver centello, pero acá lo que me explicaban son todas estas áreas de hipoperfusión, ¿sí? Que si el parénquima pulmonar estuviera muy lesionado, eso me invalida el centello, porque obviamente como tiene áreas dañadas, el centello me va a salir con hipoperfusión, porque es todo el parénquima lesionado. Pero este paciente tenía parénquima normal, conservado, ¿sí? Con un centello patológico y dímero de 600. ¿Sí? Entonces, esto me informaban como una probabilidad elevada para TEP. Entonces nosotros, a raíz de este y varios pacientes más, empezamos a darle tromboprofilaxis a todos los pacientes, a todos los pacientes que tenían un dímero de más de 500 y que tenían algunas que otras patologías agregadas o tenían un índice de masa mayor de 30 y demás. Este es otro caso, es una mujer de 60 años, este fue un cuadro más severo, 20 días de internación, yo no recuerdo si esta paciente estuvo intubada, pero acá yo tengo que estuvo con oxígeno por cánula. Cuando yo la veo saturaba 99%, esta mujer tenía una espirometría que tenía una capacidad vital forzada de 61%, eso significa que tenía mucha restricción, ¿sí? Es decir, que ese pulmón estaba muy encogido, no caminaba todavía esta mujer, y tenía un dímero D de 754. Esta mujer quedó con mucha debilidad del paciente crítico. A esta señora yo no le pude pedir un angiotac, pero le pedí directamente el centello, y acá se puede ver cómo hay esta cuña de hipoperfusión. Por acá se ven otras áreas de hipoperfusión, y esto se informaba como alta probabilidad de TEP. Entonces esta paciente también terminó anticoagulada, pasó al área de rehabilitación respiratoria, rehabilitación cardiorrespiratoria en realidad, y bueno, después de 1 o 2 meses empezó a caminar, bajó el dímero D, se le quitó la anticoagulación, y el centello, ventilación-perfusión de los 3 meses era completamente normal. Y es así que, bueno, esto supongo que ustedes ya lo saben, pero los pacientes, algo muy importante después del alta y después del seguimiento es que queden anticoagulados, no todos, o que queden con profilaxis para tromboembolismo, al menos 30 días. Esto lo escribió Spiropoulos y está publicado en muchos artículos. Este es un especialista en embolias. Él escribe y dice que deberían estar anticoagulados los pacientes que tienen un dímero D por 2 delímetro superior de lo normal durante la hospitalización, y que además haya tenido una enfermedad embólica previa, o que tenga 2 de los siguientes criterios: edad más de 60 años, gran cantidad de nuestros pacientes, que hayan estado en terapia, muchos de nuestros pacientes, que hayan tenido parálisis o paresia de las extremidades inferiores, que tengan un cáncer actual o que tengan alguna trombofilia conocida. Entonces, gran cantidad de nuestros pacientes cursan con dímero D elevado por 2, algunos son mayores de 60, una gran cantidad pasan por terapia intensiva, entonces la tromboprofilaxis después del alta es algo muy importante, ¿no? Estos son algunos datos del trabajo que nosotros realizamos.
Aproximadamente se evaluaron unos 300 pacientes, este fue el primer corte con 99 pacientes, edad media de 47 años, predominantemente sexo femenino, obeso el 76%, acá podemos ver los requerimientos de oxígeno, neumonía severa un 54%, con una mediana de internación de 10 días. En el seguimiento, la gran cantidad de estos pacientes tenían una espirometría normal, al contrario de lo que uno esperaría esperar, que uno dice, bueno, todos estos pacientes me van a quedar con secuelas restrictivas, y acá solamente, igual la cantidad de pacientes que tenían espirometría restrictiva era alta, pero no la cantidad que nosotros esperábamos encontrar, un 25% tenían espirometría restrictiva. Sin embargo, con una espirometría yo no puedo decir que 100% que la espirometría es restrictiva, yo tengo que hacer volúmenes pulmonares, ¿sí? Porque muchas veces la restricción también se debe a la obesidad del paciente. La gran mayoría de estos pacientes, un 77%, tenían un buen test de caminata, caminaban más de 400 metros. Lo que sí encontramos es que muchos de estos pacientes tenían persistencia de síntomas, pacientes que estaban normales pero persistían con síntomas. Más de una manifestación, 67%, con una manifestación, perdón, 32%, y con más de una manifestación, 67%. Lo que predominaba, disnea, dolor torácico y fatiga. En cuanto a las tomografías recabadas, este es un hospital público, entonces costaba mucho recabar las tomografías. De estos 99 había podido recabar 43, 11 eran normales, 19 persistía este vidrio esmerilado, pero era involutivo, solamente 11 tenían vidrio esmerilado de engrosamiento intersticial, que es el que uno podría llegar a decir que puede probablemente evolucionar a fibrosis pulmonar. Uno solamente tenía neumonía agonizada y en un paciente habíamos encontrado un nodo pulmonar incidental. Y pacientes con centello perfusión de alta probabilidad para TEP, de 14 recabados, 8 tenían alta probabilidad, después 2 tenían baja probabilidad de TEP y 4 eran normales. Eso en cuanto a lo que podemos llegar a encontrar en el seguimiento. Y bueno, vamos a ver cuáles son las posibles barreras en la recuperación de estos pacientes. Como les dije, hay muchos pacientes que salen y salen bien, pero hay una gran cantidad de pacientes que salen y salen a recuperarse, o salen incluso con oxígeno, no pueden caminar, trastornos fonatorios. Entonces, los problemas van a ser problemas pulmonares, problemas cardiológicos, síntomas cognitivos que no son un problema menor, déficit de atención, dificultades para la memoria o la multitarea, y las deficiencias musculoesqueléticas, que si es un paciente que pasó por terapia intensiva, son pacientes que pierden mucha masa muscular, ¿sí? Pierden hasta 20 kilos en masa muscular, por eso nosotros insistimos mucho en la rehabilitación respiratoria o rehabilitación cardiorrespiratoria temprana de estos pacientes, incluso cuando están en terapia. Entonces, en el camino de recuperación uno tiene que hacer una valoración respiratoria completa, aquí es donde entra un neumólogo, hay que hacer una valoración cardiológica, tiene que estar también un fisioterapeuta o rehabilitador respiratorio, un fonoaudiólogo. Muchos de estos pacientes quedan con trastornos fonatorios, trastornos del lenguaje, y por qué no psicólogos y psiquiatras, ¿no? Bueno, yo me voy a enfocar un poco más en la valoración respiratoria. Como les dije, nosotros les pedíamos una tomografía de tórax, una espirometría. Además, a estos pacientes sí es importante realizarles PIMAX y PEMAX, que son dos pruebas que evalúan los músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios respectivamente, ya que son músculos que quedan también agotados. Y una prueba un poco más compleja que uno podría llegar a pedirle a estos pacientes es una DLCO, que es una difusión de monóxido de carbono. ¿Sí? Es una prueba que me mide el grado de intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Sí? Porque muchas veces yo puedo tener una tomografía normal. Lo normal de esta prueba es de 80 a 120, perdón. Y muchas veces yo puedo tener un paciente que todavía se cansa con tomografía normal y espirometría normal. Y me pregunto, y ya lo valoró el cardiólogo, y me pregunto qué le pasa. Entonces ahí puede entrar esta prueba, que es una prueba muy sensible, que me puede llegar a determinar que ese paciente tiene todavía daño o inflamación a nivel alveolar. Estas son las tomografías que nos acostumbramos a ver, la del lado izquierdo, todos están acostumbrados. Y bueno, este es un paciente que tenía esta tomografía al ingreso. Uno, cuando recién ve esta tomografía, dice, bueno, este paciente probablemente va a quedar con
pulmón todo secuelado, y como vemos al lado derecho, a los 3 meses, la tomografía se ve en pequeñas áreas involutivas, pero muy pocas áreas de engrosamiento intersticial. En cuanto a la espirometría, esto no es una clase de espirometría, pero bueno, es un estudio que mide el volumen de aire que un sujeto expira e inspira de manera forzada en función de tiempo. Es el estudio pulmonar más utilizado con fines diagnósticos, de monitoreo de una enfermedad, de respuesta a tratamiento, y que incluso me determina incapacidad laboral, se utiliza como prequirúrgico, y en todas las enfermedades que tengan compromiso respiratorio, ¿sí? Es un estudio que parece sencillo realizarlo, pero en realidad es algo complejo porque es una maniobra antifisiológica en la cual el paciente tiene que hacer todo exageradamente, inspirar exageradamente, soplar con mucha fuerza y exhalar todo lo que pueda durante un tiempo determinado. A veces a muchos pacientes esto les cuesta. Y además, para que sea una buena espirometría, no tiene que tener artefactos, el paciente no tiene que toser, no tiene que cerrar la glotis, no tiene que tener obstrucción de la boquilla, no tiene que haber fugas de aires, no puede hacer esfuerzos variables, y debe de tener buen comienzo, buen ascenso, buena curva, un tiempo adecuado y un esfuerzo máximo. Yo hago hincapié en esto porque me he encontrado con muchas espirometrías que no están bien hechas, ¿sí? Por ahí dicen que zapatero es su zapato, y eso es una realidad. Si yo no sé hacer una espirometría, no sé cómo se hace, no me puedo comprar un espirómetro y ponerme a hacer espirometrías como me salgan, ¿no? Después, uno tiene que hacer 3 maniobras aceptables y reproducibles, es decir, 3 maniobras tienen que parecerse entre ellas, no tienen que tener una variación de más de 150 mililitros en el FBC o en el BEPS-1. Y después, bueno, viene la interpretación de la espirometría. Si el volumen expiratorio forzado, la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada están bajas, ¿sí? Eso es una obstrucción. Y posterior a eso, yo voy a ver qué grado de obstrucción tiene con el BEPS-1, ¿sí? Después, si esta relación es normal, lo siguiente que voy a mirar es la capacidad vital forzada. Si es normal y la relación es normal, la espirometría es normal. Pero lo que me puedo encontrar en los pacientes que tuvieron COVID o tienen alguna enfermedad respiratoria es que esta capacidad vital forzada está baja. Y eso sugiere un trastorno restrictivo. No lo confirma, la única forma de confirmar la restricción son los volúmenes pulmonares. ¿Por qué? Porque la espirometría no me mide lo que se llama volumen residual, ¿sí? Que es el volumen que queda en el pulmón y que impide que esos pulmones se colapsen, ¿sí? Después de hacer una exhalación forzada, esa pequeña cantidad de aire que queda en el pulmón, una espirometría no la puede medir. Y el único aparato que lo puede medir es un estudio de volúmenes pulmonares. Con eso yo confirmo la restricción, ¿sí? Esta es una espirometría más o menos bien hecha, ¿sí? Porque el paciente no hace acá la rama inspiratoria. Sin embargo, se repetía la espirometría en varias pruebas. ¿Sí? Si podemos ver, la espirometría debería seguir esta línea verde o naranja, debería seguir este punteado de líneas verdes. Y lo que vemos es una curva espirométrica disminuida de tamaño, ¿sí? Eso se traduce se traduce en un pulmón disminuido de tamaño. Y como podemos ver acá, tiene una relación de 93%, que eso es normal, es más de 70%. Y lo siguiente que vemos es que la capacidad vital forzada tiene menos de 80. ¿Sí? Cuando la capacidad vital forzada está a menos de 80, yo digo que ese paciente tiene un trastorno que sugiere restricción, ¿sí? Este paciente tenía una tomografía todavía con engrosamientos intersticiales, entonces era comprensible que esta espirometría fuera restrictiva. Esto a los 3 meses, ¿no? Aquí hay que esperar para volverle a realizar una espirometría a los 6 meses, ver si se mantiene, mejora o empeora, ¿sí? Lo que hemos visto es que los pacientes con la rehabilitación respiratoria, estas espirometrías, vuelven a estar casi a la normalidad, o a la normalidad, no sabemos en realidad si a la normalidad porque estos pacientes no tenían una espirometría previa. Después los estudios de PIMAX y PEMAX. PIMAX es la presión inspiratoria máxima, me mide la fuerza de los músculos inspiratorios, el principal músculo inspiratorio es el diafragma,
¿sí? Un músculo que, como todos sabemos, en ventilación mecánica se agota mucho, pierde mucho su grosor y muchas veces es causa de destete dificultoso, ¿no? Los valores van entre 70 y 100, ¿sí? Cuando está menor de esto, los pacientes pueden tener trastornos gasométricos, pueden tener trastornos como retención de PCO2, hipoventilación alveolar, entre otros. Y después el Pmax es la presión exhalatoria, ¿sí? Que son todos los músculos expiratorios. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para ver, esto más previo al alta, ¿no? Previo a la decanulación, para ver el reflejo de oxígeno de estos pacientes y ver si defienden vía aérea. Hay muchos pacientes que nosotros igual le hacemos post-alta porque quedan con una tos ahí residual, que aparentemente se aspiran. Entonces evaluamos si ellos tienen un reflejo de oxígeno acorde. Esto es lo que les decía, la DLCO, la capacidad de difusión pulmonar. Es un estudio que habitualmente se hace para resecciones prequirúrgicas pulmonares, cirugías de reducción de volúmenes pulmonares en pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, diagnóstico inicial de enfermedad intersticial pulmonar. Entonces, por esto, muchos de estos pacientes tienen indicaciones de DLCO, porque una enfermedad intersticial, cuando recién empieza, los cambios tomográficos son sutiles, quizás hay un pequeño mosaico, cosa que se ve quizás en los pacientes, en la tomografía de los pacientes que tuvieron COVID. O se ven tomografías casi normales, pero todo me indica que el paciente tiene una enfermedad intersticial que se está desarrollando y lo único que sale alterado es la DLCO. También se puede hacer en vasculitis y en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿sí? La severidad es la siguiente: pacientes que tienen entre 80 y 60 es leve, entre 40 y 60% es moderado y muy severo menos de 40. Esto es como se ve un estudio funcional respiratorio completo, ¿sí? Que es lo que quisiéramos hacerle a todos nuestros pacientes. En la parte de arriba vemos la espirometría, ¿sí? La relación BEPS1-FBC, que en este caso es normal. Después vemos la FBC, que era lo siguiente que mirábamos cuando la relación era normal y está a menos de 80, entonces ya por ahí me dice que sugiere restricción. En los volúmenes pulmonares, que es la que dice pletismografía, yo les dije que era anormal cuando estaba a menos de 80, entonces acá tiene 64, confirma la restricción. Y tiene una DLCO de 24. ¿sí? La DLCO, lo normal, también es de entre 80 y 120. Probablemente un paciente con una DLCO de 24 está con oxígeno crónico domiciliario. ¿sí? Muchas veces los pacientes con una DLCO de entre 60 y 40 son pacientes que ya están entrando en la utilización de oxígeno crónico domiciliario. Y bueno, después la rehabilitación respiratoria de estos pacientes, que es un poco de lo que tenía que hablar, es una intervención abarcativa basada en la evaluación del paciente y seguida por tratamientos que incluyen entrenamientos por ejercicio y educación, además de cambios de conducta, destinada a mejorar la condición física, psicológica de las personas con enfermedades respiratorias crónicas y promover a largo plazo cambios que mejoren el estilo de vida saludable. Es decir, es ponerles a estos pacientes un personal training, ¿sí? Es entrenarlos como entrenaría a una persona sana en un gimnasio, solamente que acá tiene que ser controlado por un profesional que va a controlar frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, y le va a programar saturación, y le va a programar ejercicios de acuerdo a ciertas evaluaciones que ellos van a realizar, ¿sí? Como son test incrementales, test de carga constantes, pruebas de esfuerzo para ver cuánto pueden levantar de peso y demás. Se ha demostrado que la rehabilitación respiratoria, esto es viejo, ya se ha utilizado hace mucho tiempo, la rehabilitación respiratoria, y se ha demostrado que mejora la disnea, mejora la capacidad de esfuerzo, mejora la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, y la patología en la cual más se ha estudiado es en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero también hay datos que demuestran que mejoran pacientes con enfermedades intersticiales, pacientes con enfermedad de hipertensión pulmonar, y en realidad la actividad física mejora casi todas las patologías, ¿no? Los componentes fundamentales son el entrenamiento muscular, ¿sí? Son la educación, la fisioterapia respiratoria, sin dejar de lado además la terapia ocupacional, soporte psicosocial y la intervención nutricional.
Los componentes de la rehabilitación respiratoria o cardiorrespiratoria, si le queremos decir, son entrenamiento muscular y entrenamiento aeróbico, que son, por así decirlo, los componentes más importantes, pero no los únicos. Tenemos la educación y el automanejo del paciente, la fisioterapia respiratoria, que no se confunda porque muchas veces uno indica fisioterapia respiratoria y eso es una cosa, y rehabilitación respiratoria es otra. Rehabilitación respiratoria es lo que uno debería indicar, ya que eso tiene todos estos componentes, ¿no? Fisioterapia respiratoria son nebulizaciones, percusiones, triflow, entre otras. Soporte psicológico y soporte nutricional, ¿sí? Y además, el entrenamiento muscular y el entrenamiento aeróbico de estos pacientes tiene que tener ciertos componentes. Y esos componentes son un estímulo eficaz de la carga, es decir, un peso adecuado que me produzca un estímulo, repetición y continuidad de la carga, ¿sí? Estas terapias de rehabilitación por lo general son trisemanales, lunes, miércoles y viernes, porque yo tengo que esperar un periodo de supercompensación de 24 a 48 horas para que el paciente esté nuevamente apto. Hay que tener principio progresivo de la carga, esto de ir aumentando progresivamente la carga. Si yo no le aumento la carga, el paciente se estaciona y no mejora. Después, relación óptima de la carga, principio de versatilidad de la carga, principio de reversibilidad de la carga, principio de especificidad de la carga y individualidad, ¿sí? Esto no puede ser como una receta de cocina en la cual yo le pongo a todos los pacientes que levanten 5 kilos y que caminen 30 minutos, ¿no? Cada paciente tiene que ser evaluado por separado y en relación a lo que él puede realizar se le programa un tipo de rehabilitación. Y bueno, en un programa de rehabilitación respiratoria se evalúa la disnea con escalas que ya existen, como la MMRC o la escala de Borg. Se realizan cuestionarios de calidad de vida, el principal es el que está de primero, el cuestionario de St. George. Y se mide la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Existen muchos test para evaluar la tolerancia al ejercicio, pero el más fácil, el más práctico es el test de marcha de 6 minutos, ¿sí? El cual se realiza en un pasillo largo que tiene que tener 30 metros y se le pide al paciente que camine durante 6 minutos continuamente como lo haría habitualmente, ¿sí? Es reproducir la caminata del paciente que haría en su vida cotidiana. Y yo ahí voy a medir cuántos metros camina, si desatura o no. Esto me va a dar una pauta para ver si lo entreno con oxígeno o lo entreno sin oxígeno. Veo su frecuencia cardíaca y si el paciente para. Y si para, tengo que saber por qué para, ¿no? Porque hace taquicardia, porque tiene dolor precordial, entre otras. Y bueno, la rehabilitación, a manera general, la rehabilitación respiratoria es inmenso, pero a maneras generales, pacientes que fueron leves y que fueron dados de alta, lo que se les indica es recuperación de la actitud física y ajuste psicológico, es decir, que se muevan, ¿sí? Muchas veces los pacientes salen de estar acostados en una cama a seguir acostados en una cama y eso no les ayuda. Pacientes que fueron leves se les deja que ellos elijan algún tipo de actividad aeróbica, como andar en bicicleta, caminar, jugar al fútbol, en fin, algún tipo de actividad que a ellos les guste. Pacientes que estuvieron con neumonías graves o que fueron severos, tienen ciertos criterios de exclusión, se los excluye del programa o se los rehabilita más levemente si tienen una frecuencia cardíaca aumentada, si están hipotensos, si están hipertensos, si saturan menos de 95, esto es relativo, porque muchos de nuestros pacientes saturan 92 al alta y están con 2 litros de oxígeno todavía y poco a poco van a ir recuperando, ¿no? Y bueno, los medios para entrenarlo, hay muchos, esto es una cuestión de idearse forma de entrenar a los pacientes, pueden ser caminar, escaleras, bicicleta, mancuernas, pesas, pelotas, bandas. Lo que uno quisiera tener, como hay en algunos centros, es un gimnasio de rehabilitación respiratoria, ¿no? Es un gimnasio donde se entrenan adultos mayores con patologías respiratorias o cardiovasculares, donde se le hacen pruebas incrementales para ver a qué velocidad máxima hay que entrenarlo, se le hacen pruebas de carga constante, se les hace la medición de un RM para ver qué peso debe levantar ese paciente en determinado ejercicio. Y bueno, se utilizan saturómetro, oxígeno, cintas, bicicletas, pesas, máquinas. Es un gimnasio, como yo mencionaba, tener un personal training y una persona
que tiene una patología respiratoria. Y bueno, algunas pautas, si no tengo estos métodos o no tengo un rehabilitador a la mano, pautas de entrenamiento en domicilio todas sirven, son caminar limitado por la disnea, es decir, yo le digo al paciente que camine más de 30 minutos y que cuando tenga una sensación de disnea, de un BOR entre 4 y 5, que se detenga hasta que se recupere. Caminar limitado por la saturación, es decir, que camine más de 30 minutos, pero que si antes de eso desatura hasta 88, pare, se recupere y luego continúe. O que camine 4 km por hora e ir aumentando a 15 minutos cada semana. Caminar, esto para estos otros ya se necesita ser evaluado, caminar al 70% de la velocidad máxima de un shuttle test, que es como un test de marcha. Caminar al 90% de lo que caminó en el test de marcha de 6 minutos, caminar al 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, y hacer bicicleta, esto obviamente bicicleta estática, entre el 60 y el 80% de la carga máxima. Algunos puntos claves: el COVID es una enfermedad infecciosa respiratoria altamente contagiosa que puede causar disfunción respiratoria, física y psicológica, por lo tanto estos pacientes van a necesitar que alguien que lo siga. La rehabilitación cardiorrespiratoria es importante para estos pacientes en el curso clínico y después de la cura, porque a muchos pacientes les cuesta nuevamente volver a caminar o hacer actividades de la vida diaria. Hay que programar, hay que hacer programas prácticos de rehabilitación respiratoria. Los programas de rehabilitación en pacientes con COVID hospitalizados mejoran el pronóstico de los síntomas como la disnea, la ansiedad y la depresión. Ponerlos a hacer algo en los pacientes los va a ayudar anímicamente, psicológicamente y demás. Se les puede dar folleto a los pacientes para que vayan haciendo algún tipo de rehabilitación respiratoria. Y la evaluación y el monitoreo deben realizarse durante todo el tratamiento de la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria siempre tiene que estar supervisada, porque estos pacientes, como vimos, algunos salen con traumaembolismo, algunos hacen miocardiopatías, algunos quedan con arritmias, algunos desaturan, entonces esto siempre tiene que ser supervisado. Y eso es todo lo que les quería compartir. Gracias, Jorgito. Bueno, ha sido una noche larga. Gracias para los que siguen conectados. Si tienen alguna pregunta, me parece el momento de realizarle al doctor Zambrano. Yo tengo que darte un agradecimiento. Espero que si alguien tiene una pregunta. Bueno, quiero agradecerte obviamente por la presentación. Pienso que hay un grupo... si alguien va a hacer una pregunta, siga nomás. No sé si... Martín. Sí, Martín, te escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludos a Jorge también. Buena exposición. Tengo dos preguntas ahí. Primero, ¿cuándo recomiendan post-externación el inicio de la rehabilitación respiratoria o pulmonar? Y segundo, si acá en el medio de Ecuador, que no conozco mucho acá por la zona, se hace rehabilitación en gimnasio post-COVID. Bueno, la rehabilitación debería empezar desde la internación, ¿sí? No se debería esperar que el paciente esté de alta para rehabilitarlo. Se ha demostrado que los pacientes que se los moviliza más tempranamente, aún estando internados, les va mejor, evitas en cierto grado todo este tema de la debilidad muscular post-UTI, evitas atrofia, activas incluso quimioreceptores y demás. Entonces la rehabilitación debería empezar incluso desde la terapia. Si el paciente incluso está ventilado, se puede empezar con movilizaciones pasivas, ¿sí? Movilizaciones pasivas, y en el momento que el paciente está con vacaciones de la sedación, tratar de movilizarlo un poco. Obviamente siempre y cuando el paciente no esté con doble soporte inotrópico y esté chocado y demás, ¿no? Un paciente que ya uno lo esté progresando. Esto es tanto así que incluso, por ejemplo, las terapias intensivas que realizan terapia
de ECMO, estos pacientes, como son pacientes que están despiertos, se los está rehabilitando continuamente cuando están en ECMO. ¿Sí? Son pacientes que están muy mal, pero están haciendo movilización. Y en cuanto a si existe o no gimnasios de rehabilitación respiratoria, acá la rehabilitación respiratoria como tal en el país es bastante nueva. Sé que hay algunos colegas que hacen algo de rehabilitación respiratoria, pero por ahí siempre existe la confusión de que rehabilitación respiratoria es fisioterapia respiratoria y en realidad no es así. Como tal, un gimnasio como tal, yo que existiera previamente no había, pero actualmente la licenciada Giovanna Binetti inauguró un gimnasio de rehabilitación respiratoria en el Hospital Bicentenario junto con la alcaldía. Ellos están haciendo rehabilitación respiratoria, cardiorrespiratoria en ese lugar, y es lo que conozco al momento como gimnasios establecidos para rehabilitación. Después sé que en Quito existen un par de gimnasios, que no recuerdo en este momento los nombres, pero son los que yo conozco. Ok, gracias Jorge la respuesta. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no voy a leer las que nos hicieron durante Julito, la exposición. Sí, ¿cómo Dino. vamos? Bien, dígame Jorge. Otra vez, Darío. Felicidades, ¿ah? Gran charla, buen tema. ¿Tienes algún dato de sobrevida en el paciente que estuvo con distrés severo por COVID? Dato de sobre... No entiendo la pregunta, pues esa es una pregunta que deberían respondérmela ustedes. No, es que, o sea, acuérdate que nosotros perdemos la pista al paciente cuando se va. Sale de terapia intensiva, por ahí lo seguimos un poco en hospitalización, sobre todo los casos más severos, pero una vez que salen, realmente perdemos la pista de la mayoría. No, mira, de Tú que este haces un trabajo... poco consulta, quería Sí. saber si tenías ese dato. Ahí te entiendo. Mira, de los pacientes que se fueron, de los pacientes que yo vi y que seguí en este hospital en Argentina, porque estaba a cargo del programa, todos los pacientes que salieron de terapia y que estuvieron severos, todos esos pacientes yo los vi al control y eran los pacientes que tenían una espirometría restrictiva, pero eran pacientes que caminaban más de 400 metros, y te puedo decir que la gran mayoría estaban bien, ¿sí? A esos pacientes les falta el control a los 6 meses, que deberían estármelo pasando en estos momentos. Algunos de esos pacientes tenían estos cambios tomográficos de engrosamiento intersticial, que es el que tú dirías, no sé qué va a pasar con ese paciente dentro de 2 años, ¿no? Que es el paciente que uno pensaría que ese engrosamiento va a seguir aumentando y que la DLCO estaba en 60, por ejemplo. A 6 meses esos pacientes estaban bien. No sabemos todavía qué pasará con esos pacientes a 2 años. Ok, gracias Jorge. ¿Alguien más tenga alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacerte un comentario y en parte darte un agradecimiento, ¿no? Antes de leer las preguntas que tengo, que tengo un par acá en el chat. Rápidamente. Primero, y lo que hemos tratado de hacer hincapié en las exposiciones desde que empezamos hace unas semanas atrás, es los cuidados estándar, ¿no? Y lo has mencionado muy bien, la movilización temprana. De pronto recordamos algunos durante la formación, los pacientes en EPOC que terminaban, penosamente a veces se necesitaba la intubación mecánica, pero se los hacía caminar con el ventilador. Bien lo mencionaste a los pacientes que en algún momento ya se habló de ECMO, también se habla de esto, ¿no? Entonces los cuidados estándar del paciente, ¿no? No abuso de antibióticos, nutrición enteral temprana, movilización temprana, el cuidado de las escaras, bueno, etcétera. Un sinnúmero de cosas que las conocemos, pero debemos afianzarlas y hacer lo que está estandarizado o comprobado, y no ponernos en novelerías de tocilizumab y pasémosle remdesivir y pongámosle un sinnúmero de cosas que todavía están en un área gris y no están totalmente comprobadas, ¿no? Es un comentario personal. Agradecerte, Jorgito, porque nos has aclarado el punto de que rehabilitación respiratoria la conocíamos muchos
como haga Triflow y camine y se acabó. Y nos has aclarado el punto, pues, ¿no? De que esto es una cosa mucho más amplia. Como bien lo mencionaste, algunos colegas ya hacían un poco esto, pero la rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿no? No olvidar el corazón, es una interacción siempre entre estos dos órganos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, voy a pasar a leer la par de preguntas que tengo en el chat. Jorge, te preguntan, ¿existe alguna guía para aplicar ejercicios respiratorios en paciente COVID? Sí, hay una guía chilena, hay una guía europea, hay una guía británica. Si quieres después te las paso y las compartes. Correcto. Hay varias guías de rehabilitación respiratoria. Una de las primeras guías que salió fue una guía china que salió en chino, hubo que traducirla y empezaban desde el vamos, o sea, desde la internación empezaban la rehabilitación. Después ya salieron unas guías más fáciles, que hay una guía chilena que está muy buena y está bastante clara. Después te las paso y las compartes. Seguro, gracias. Bueno, quizás la pregunta ya está contestada. ¿Qué libro recomienda para leer sobre ejercicios respiratorios? No sé quién hace la pregunta, pero más que libros hay artículos, y a los que les interesa, si hay kinesiólogos, terapistas respiratorios o clínicos interesados en el tema. Nosotros este año damos el segundo curso de rehabilitación respiratoria con la Universidad de las Américas, más o menos en el mes de junio, donde estaremos dando un curso de 2 meses más o menos. Y ahí, bueno, estaremos explicando muchas cosas del tema, ¿no? Libro como tal, yo no conozco, la verdad es que desde que uno estudia de artículos, ya los libros, no sé, a veces uno va perdiendo esa costumbre de leer los libros, ¿no? Pero artículos hay muchos. Algunos compramos libros para ponerlos detrás y que se vea bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, perfecto, ahí espero me compartas y yo con gusto comparto pues, al grupo. Sí, dale, yo tengo eso y te comparto. Chévere. Sigo haciendo preguntas. ¿Es útil el uso de Triflow? Me imagino que, bueno, el respirante lo conoce. Domiciliario. Y el uso de hiperbárica en pacientes post-COVID. Bueno, empiezo por la que no sé. La hiperbárica no tengo la más mínima idea. Hiperbárica es muy controversial todavía en muchas cosas. Supongo que también es un área gris en el post-COVID. Yo no lo leí. Y en cuanto al Triflow, antes que nada, sirve. O sea, si no tengo nada, me sirve, pero no es lo más óptimo, ¿sí? Al paciente yo debería entrenarle los músculos respiratorios, calculándole partiendo de cuál es la fuerza que él puede realizar, ¿no? Entonces, lo más indicado son los dispositivos IMT, los dispositivos con PIP externa, que es un aparato que tiene un resorte donde yo calibro un tipo de resistencia y con eso lo entreno al paciente, ¿sí? Eso sería el aparato ideal. Sé que son difíciles de conseguir, hay en el país, pero si no lo tengo y antes de no hacerle nada al paciente, le hago Triflow. Sí, la verdad que no recuerdo el nombre de lo que mencionaste, pero sí es verdad, sí hay en el país, pero no. Por ahí Martín Luján sabe el nombre, que se dedica un poco más a esto. Sí, contabas, Jorge. Sí, el threshold de IMT, Eso. para el entrenador de músculos inspiratorios es mejor. Ten que primero medir la Pimax. Entonces ahí vas luego sacando un valor por un 30%, lo vas entrenando gradualmente al paciente. Si no, tenés la posibilidad de comprarte unos Power Breath, y eso también son muy buenos también para entrenar, ¿no? El Triflow yo no lo recomiendo porque es muy flujo dependiente, hay que estar bien el paciente, suben las 3 bolitas muy rápido, no es muy útil porque no es muy objetivo como el threshold IMT, y el Power Breath también es objetivo. No genera la resistencia que uno quisiera, ¿no? Entonces claro, es preferible lo puedes medir bien. Exacto. Ok, entonces tenemos claro, no es Triflow y camine y ahí vemos. Es un poco más que eso. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra y última pregunta.
sé que están muy interesados, pero el tiempo se ha extendido. Una última pregunta quizás. Bueno, gracias Jorgito de antemano. Millón gracias por esperarnos. Yo sabía que no íbamos a extender, no pensé que tanto, pero te agradezco tu paciencia y tu tiempo. No te preocupes, ahorita voy a pasar visita a los 2 pacientes que me faltan. Bueno, antes que se desconecten, no sé si estás por ahí, Galo. Galo, tú que eres la mano noble aquí del grupo. No sé si estás conectado, estás en silencio. Si estás por ahí, ya estás viendo más tomografía. Claro, claro. Listo. Aquí estoy. Ya. Aquí estoy, Mira, mi querido. ok. Quiero pedirte un favor. No sé si me escuchas. Sí, es que estaba con el celular, pero me quedé sin batería, así que vine a la... Ya. Mira, bueno, la pregunta, o el favor más bien, es, yo sé que, ¿sí me escuchas? Claro, clarito. Ya, ok, ya. Tengo un grupo de WhatsApp de las personas inscritas, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas, perdón, conectadas. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ok. Ya, hay muchas personas conectadas, pero son pocos los inscritos, como quizás dice el viejo adagio. El asunto es que el día de hoy sorteamos nuestro segundo libro, que es de vía aérea, ¿sí? Ya entregamos el primero al doctor Edwin Correa, por ende el doctor Correa no participa. Entonces todos están grabados, no sé que no puedan verlo, solo tienen un nombre que dice Winsbat y un número de conforme se anotaron. Te quiero pedir si me puedes dar un número del 1 al 20. 17. Está amarrado eso. No, ¿qué pasó? Un Galito, abrazo, tiene el Jorge. alma noble, ¿qué te pasa? Le Mira que mandaron mensaje por interno, ¿ah? no lo tengo, perdón, no Darío sé si... Yagual. De amarrado. Escucha, mira, no tengo grabado el nombre. Del 10. Ya vieron quién es, pero no tengo grabado el nombre, pero igual lo voy a buscar. Él fue el interesado número 52, pero como le dije, son pocos los inscritos. Yo decidí compartir el link, pues porque esta información de COVID es importante para muchos. Pues el conocimiento se comparte, no es exclusivo de nadie. Estoy buscando los datos de su inscripción. Si me dan un momento. Por un momento me olvidé que estábamos en otro lado y yo te hago de la mano, Jorgito, así, pero resulta que estás al lado mío en el cuadrito, pero no estás al lado mío. Ya, a ver. Es la persona, se llama Glenn Gutenberg Zambrano Reyes. ¿Está conectado? Si no está conectado, pasamos a otro. Son los efectos de la radiación, Galito, ¿ah? Qué pena porque esta persona sí está conectada otros días. Aquí estoy, doctor. Ah, ya, ¿dónde está? Pero, ¿dónde estás? No te veo. Glenn. Aquí estoy, ya. ¿Puedes poner tu cámara de video, por favor? De verdad que no te veo. Ah, ya. Está con un número de la 35, creo que. ¿De Correa? Ya no, es Lenin. No. Glenn Gutenberg Zambrano Reyes. Pues, ya, ahí te vi, ya. Bueno, Glenn ha sido el ganador de nuestro segundo libro sorteado de vía aérea del comité de la SATI, pues, ¿ok? Cortesía de Galo, ahí se regala. Gracias. Gracias. Bueno, después hablamos por interno cómo entregártelo, ¿ya? Listo. Para finalizar, sé que no están todos los expositores acá, ya fueron una locura, son casi las 11 de la noche. Ha sido unas 4 semanas largas. 35, dice. De verdad, es un poco arduo el trabajo. Y simplemente agradecerles, aunque no estén todos conectados, los amigos y amigas pues que han participado haciendo de diferentes ramas de su especialidad. Y no tengo más que agradecerles de corazón. No sé, tengo algo en el chat, no sé que tenga por ver si... son todos saludos.
Bueno, ahí está una cita entre Martín y Jorge. Bueno, entonces simplemente millón gracias y puedes esperar que estemos juntos en un nuevo evento. Quiero agradecer la verdad por su manera desinteresada y de los expositores, y sí, porque si nos reunimos, la doctora Olguita dice que va a invitar algo, pero si nos reunimos podríamos diseminar más el virus, ¿no? Entonces, no tengo más que agradecerles a todos por su asistencia. Estaremos conversando con los inscritos para el examen del día lunes, no se preocupen. Igual ninguno va a aprobar, no, mentira. Tienen que tener una nota de aprobación, pues, para poderles extender el certificado para los que se han inscrito, pues, ¿no? No tengo más que decirle que gracias por su paciencia y su tiempo. No sé si tengan alguna duda o pregunta, es el momento, es realmente tarde, es viernes y el cuerpo lo sabe y es hora de ir a casa. Gracias a todos, gracias Galito, Jorge, Darío por tu participación. Y no tengo más que darles las muchas gracias. Chao. Un abrazo a todos.